ellas como sujeto de derechos. Luego, como un proceso en efecto cascada, nosotros escogimos perfiles para que estas mujeres que pasaron esta primera etapa puedan formarse como promotoras en derechos, entendiéndose cómo ya ellas, dentro de su formación, puedan ejercer incidencia política en diferentes ámbitos alrededor de su vida. Entonces, tomando en cuenta la experiencia de la Escuela de Formación de Lideresas y la especialización de promotores, dijimos, bueno, paralelamente a esto, ¿qué más podemos hacer? Tomando en cuenta que este proyecto se formuló en el año 2019, no en un contexto pandemia, pero tuvimos que desarrollarlo en el 2020 cuando llegó la pandemia y nos encontramos con mujeres que en un entorno, en un contexto, perdón, de COVID, estaban siendo violentadas y cómo estos espacios de formación en un contexto de confinamiento terminaban siendo como esos espacios seguros donde ellas podían transformar su vida y además les permitía cómo salir de toda esta alarma de pandemia en la que estábamos viviendo. Además, reconocer que el COVID no solamente visibilizó la violencia que ya existía, sino que además de eso la exacerbó y cómo podemos hacer frente a esa vulnerabilidad que se generó en este contexto de pandemia. Entonces pensamos, bueno, si ya hicimos un proceso escuela, ¿por qué también no empoderamos a las mujeres respecto a el COVID? ¿Qué es el COVID? Información sustentada y no alarmista en torno al COVID y cómo nosotras como mujeres podemos ser parte de una red comunitaria que trabaje desde la prevención y que enfoque su empoderamiento y su capacidad de sororidad, en todo también a la protección y el cuidado de las mujeres en su territorio. Entonces hicimos ese mismo ejercicio de trabajar con Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, con cada mujer en su territorio, identificando las vulnerabilidades de su territorio desde cada uno de estos cantones, para luego juntarlas en un proceso y hacer como una visión del territorio que queremos, abordando todas estas problemáticas que también se deben elevar a la política pública, desde las necesidades que reconocen las mujeres en su territorio, violencia de género, necesidades básicas y elementales, gestión de riesgos, el COVID y el acceso a mínimos esenciales respecto a bioseguridad, es decir, integrando todo, ¿no? Y cómo la violencia hace que nosotros no podamos tener esa capacidad de responder frente a un escenario de riesgo. Cómo esta violencia hace que nosotros no podamos cuidarnos en un contexto de pandemia. Cómo la violencia alrededor de todos, o sea, de las relaciones, de la política, del nivel de sensibilización territorial, impide que nosotros reaccionemos. Entonces, esta violencia estructural básicamente hace que nosotras no podamos responder en ningún escenario. Si lo elevamos a un escenario de cambio climático, difícilmente vamos a responder también, justamente porque la base de nuestra casa de resiliencia no está bien cimentada y es donde tenemos que trabajar para ir estructurando los pisos superiores. Entonces, en ese sentido, luego de un proceso de reflexión, de varios encuentros, de intercambiar y debatir, de generar conocimiento y empoderamiento a partir de este conocimiento y de este reconocimiento de mujeres como sujetos de derechos, sujetos de participación, se conformó la red de vigilancia epidemiológica comunitaria, justamente para tener como una incidencia en el territorio del occidente de Pichincha, pero ya para eso teníamos un colectivo de mujeres que se reconocían como mujeres del mismo territorio y que además de eso tenían cimentadas estos principios de solidaridad, de cuidarnos, de empezar a trabajar desde la individualidad, desde mi hogar, desde mi casa, desde mi familia y elevarlo a lo colectivo y también empezar a reconocer esa necesidad de generar incidencia comunitaria. Y esto de generar resiliencia comunitaria lo vemos también como una de las bases de la sostenibilidad de estos proyectos, dado que como los proyectos tienen una fecha de inicio y un final, justamente esos ejes multiplicadores son estas mujeres que van a seguir contagiando, digamos así, a otras mujeres a sumarse y a ir reconociendo la violencia que sufren, la violencia que ejercen también en muchos casos, para luego ir cambiando estos patrones culturales de esta violencia estructural. A partir de todo este proceso previo, empieza la incidencia local de seguir cuidándonos desde el colectivo, de seguir diagnosticando nuestro territorio, de seguir identificando las vulnerabilidades en diferentes contextos
entre ellos también el de riesgo y del cambio climático, y luego también, pues, como un eje transversal, la violencia, que nos persigue y está presente en todos los espacios de vida de las mujeres. Algo que rescato de todo este proceso es que luego de varios meses de trabajo, las mujeres que en principio no se reconocían como sujetos de derecho, las mujeres que no participaban, terminan siendo ya actoras presentes en diferentes espacios de sus territorios de los 3 cantones del noroccidente de Pichincha, interviniendo en espacios públicos, en medios de comunicación, generando elementos comunicacionales y también participando en marchas que antes en el occidente de Pichincha no existían. Esto de la mano de los consejos cantonales de protección de derechos, particularmente el Consejo Cantonal del Cantón Puerto Quito y también los consejos cantonales de San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, que aportaron a que esto también se convierta en incidencia local desde la política pública, empezar a actualizar las agendas, empezar a reconocer la violencia existente y dejar de invisibilizarla y también ya tratarla dentro de lo que son los presupuestos. Todo este proceso también se lo articuló con los miembros y representantes del Sistema Integral de Prevención de Violencia contra las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, justamente generando procesos a largo plazo y compromisos a largo plazo, que no solamente se queden como acciones aisladas, sino también las mujeres participando ya de mesas interinstitucionales, mujeres trabajando y haciendo propuestas en espacios de participación ciudadana, presupuestos participativos, los consejos municipales y exponiendo estas vulnerabilidades en torno a la violencia y también reconociendo las vulnerabilidades en torno a lo que es el COVID y cómo se está sufriendo, de tal manera que se exige ya a nivel de municipios, a nivel de juntas parroquiales, el trabajo en acción de ir socializando medidas de bioseguridad, porque también representan un acto violento el no hacerlo. Entonces, bueno, al final, ¿cómo queda nuestra casa de resiliencia, no? Este grupo de mujeres que inició con una casa que no estaba bien cimentada, trabajó justamente en ir empoderándose, en trabajar los pisos de esta casa de resiliencia y actualmente, luego de ya meses de haber concluido el proyecto, son mujeres que están cohesionando a otras e interviniendo en diferentes espacios con el GAT provincial, con los GAT municipales, promoviendo y hablando ya, por ejemplo, de la gestión de riesgo, del cambio climático, haciendo incidencia contra el extractivismo que está presente en el noroccidente de Pichincha, trabajando en varios ámbitos de seguridad alimentaria. Y son justamente estas mujeres que han logrado reconstruir esa resiliencia para luego ser ciudadanas activas y proactivas con voz que se escucha y que está presente dentro de lo que es la participación ciudadana a nivel del territorio del noroccidente de Pichincha. Es lo que puedo mencionar de la experiencia de mujeres rurales en gestión local para combatir la violencia de género. Esto lo pudimos realizar también todo lo que fue la red epidemiológica con el apoyo de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo y bueno, pues seguimos trabajando en diferentes ámbitos del Ecuador. Muchas gracias, una linda tarde. Gracias y a ti, Margarita, por tu presentación. Bueno, la siguiente y última ponencia está a cargo de Diana Benalcázar de la Escuela Alan Label, discúlpame si estoy pronunciando mal, y la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgo del Ecuador. El tema de su presentación es fortalecimiento para la acción climática responsable y disminución de brechas. Diana, te recuerdo que tienes 10 minutos para tu presentación. Adelante, Diana. Muchas gracias, Mayra, y un gusto compartir esta mañana con todos ustedes. Me gustaría brevemente resaltar algunos puntos, como bien lo había mencionado dentro del video, esa necesidad de tomar tanto al cambio climático como a la gestión de riesgos como clases para prestar la atención que realmente amerita, y también, como lo mencionó Nicolás Cubi, esa importancia de establecer espacios como este, de un intercambio de experiencias que nos permitan fortalecer o construir justamente comunidades de aprendizaje para promover la ciencia y la conciencia. Entonces, un poco en este marco es la presentación que estamos realizando desde la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador y la Escuela Alan Label, Gestión de Riesgos Presentes y Futuros, sobre el fortalecimiento de capacidades
para una acción climática responsable y la disminución de brechas. Como parte de los ejes de trabajo de la asociación, nos enmarcamos justamente en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y con mayor concentración en el ámbito local. También en la generación de investigación aplicada para la toma de decisiones, trabajar en la incidencia de la política pública y en la promoción de espacios de intercambio para la democratización del conocimiento. Trasladándonos un poco a la contextualización nacional sobre la importancia y la relevancia que se da al cambio climático y la gestión de riesgos, evidenciamos que existe una oferta de programas que ha incrementado en los últimos 5 años, y si bien es cierto que ha existido este incremento, el número permanece un poco inferior en comparación a otras temáticas, teniendo 10 universidades e institutos, tanto públicos como privados, que ofertan programas en estas áreas. En cuestión de financiamiento, entre el 2008 y el 2018, el Estado ha financiado 38 proyectos sobre gestión de riesgos y cambio climático. Y un poco evidenciando dentro de este gráfico, podemos ver que en el año 2008 y 2012 tenemos 2 declives del presupuesto asignado. Y a pesar de que ha existido financiamiento, el presupuesto asignado a investigación en temas de gestión de riesgo y cambio climático tan solo es asignado el 0.7%. Esto de acuerdo a la Agenda Nacional de Investigación en Gestión de Riesgos, que ha sido elaborada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en apoyo con la CENESID y la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Bueno, para el fortalecimiento de capacidades consideramos bastante importante esta gestión del conocimiento, que parte de 3 ejes principales: la formación, esa importancia asignada a la investigación aplicada y al intercambio de experiencias. Como parte de ámbitos de la formación, como asociación hemos establecido convenios de cooperación interinstitucional con 33 centros de educación superior. Entre ellos, por ejemplo, hemos podido contribuir al Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi para la elaboración de la carrera de gestión territorial del cambio climático. Así también, por ejemplo, con la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo hemos establecido tanto el diplomado como la licenciatura en gestión de riesgos, y mantenemos la Escuela Alan Label, Gestión de Riesgos Presentes y Futuros, como un espacio de democratización del conocimiento. ¿Qué buscamos con esto? Que más personas puedan incidir y tener acceso a un fortalecimiento de capacidades en distintas áreas. Actualmente, por ejemplo, nosotros fortalecemos capacidades en lo que es la gestión sostenible del desarrollo local, también en el financiamiento climático, que se vea de una mirada integral y transversal para que pueda tener una mejor replicabilidad y aplicación dentro de las áreas profesionales de cada una de las personas que se vincula, con una modalidad asincrónica, que estos cursos y tanto las tecnologías como el fortalecimiento de capacidades pueda verse desde distintos mecanismos y los podamos poner en práctica. La investigación aplicada voy a permitirme retomar posteriormente con algunas cajas de herramientas que voy a introducir, que se han realizado desde la asociación y en cooperación con otras instituciones. Y en lo que respecta al intercambio de experiencias, como bien mencionaban anteriores ponencias, es importante este trabajo comunitario, este intercambio que se viene dando y comunidades de aprendizaje. Ante ello, por ejemplo, algunas de las acciones que se promueven desde la asociación son, por ejemplo, el liderazgo de la Mesa 6 de Resiliencia, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la misma que aborda desde la temática de la Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036, en soporte con la cooperación técnica alemana GIZ, y participan actores de diferentes marcos, por ejemplo, del público, del privado, cooperación, academia, sociedad civil, y es esta intersección, esta articulación multiactor lo que nos permite realmente proponer y hacer una incidencia en política pública que cuente con el respaldo, con la discusión debida, y poder trasladar, aterrizar tanto las experiencias que se cuentan dentro ya de lo que sería la política pública. También tenemos, por ejemplo, eventos como la Semana de la Gobernanza del Riesgo, espacios que nos permiten tener discusión sobre temáticas importantes en el marco del Octubre Urbano principalmente. Dentro de lo que es investigación aplicada, nos enfocamos en distintos ejes y buscamos siempre que puedan ser aterrizados
y socializados. Creo que las herramientas no podemos hacer nada si es que ellas no pueden llegar a toda la comunidad. La idea es que siempre sean herramientas visibles, diagramadas, de fácil comprensión, bastante gráficas y dinámicas, para que todos entendamos y sobre todo resaltando que mientras más conocimiento existe, podemos aportar de mejor manera a la reducción de los riesgos. En este sentido, por ejemplo, se han realizado herramientas para que el gobierno local mejore las capacidades desde un enfoque correctivo y prospectivo. Algo importante de mencionar es justamente ese traslado o de llevar la gestión del riesgo más allá de la emergencia, trascender de la respuesta a la emergencia y más bien enfocarnos en una gestión prospectiva que nos permita prevenir el riesgo, analizar, investigar, ver los mecanismos, trabajar en diferentes áreas del mejoramiento integral de barrios, como desde la comunidad yo puedo trabajar procesos de articulación y dejar capacidades locales instauradas para la prevención y la reducción de los riesgos. También inclusión de enfoques de cambio climático y gestión de riesgos en instrumentos de planificación. Por ejemplo, se ha trabajado en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2035 con enfoques de derecho, riesgo y cambio climático, fortalecimiento de capacidades. Igualmente, todas estas herramientas se encuentran presentadas en la página de la asociación, en las diferentes plataformas que ustedes pueden encontrar de las organizaciones con las que hemos trabajado y de la asociación. En esto hemos trabajado, por ejemplo, en la planificación territorial, en la gestión correctiva y prospectiva, proyectos y caracterización climática, también en la gestión de uso de suelo y áreas de financiamiento climático. Algunos instrumentos y mecanismos para mejorar la gestión correctiva y prospectiva del riesgo, como bien lo mencionaba Daniela Cruz, por ejemplo, en la conformación de los comités de riesgos y emergencias barriales, un poco ya más aterrizado en lo que se hace en territorio y cómo estas experiencias trasladadas a herramientas de fortalecimiento nos permiten comprender y replicar esto en diferentes ámbitos. Contamos también con esta plataforma de alerta temprana de riesgos, que es una aplicación Puerto Viejo Previene. Y aquí es importante resaltar que a pesar de ser una herramienta tecnológica, el enfoque va en que esto pueda tener acceso de toda la comunidad. Ya no siempre podemos garantizar que exista el acceso, que todos cuenten con red, con señal, y para poder justamente prevenir, lo importante es que todos tengan este acceso. Entonces esta aplicación tiene algo bastante interesante porque funciona offline, es decir, no necesitamos estar conectados todo el tiempo, sino que yo puedo estar en cualquier parte y saber qué riesgos se encuentran alrededor de mi localidad. En gestión del COVID también se ha realizado un espacio importante de articulación interinstitucional y asesoría técnica. Y en la intervención territorial también tenemos algunas cajas de herramientas que engloban un poco justamente el dar a conocer y visibilizar el trabajo de territorio, las buenas prácticas y estas experiencias que podrían tener replicabilidad. En lo que se ha trabajado, por ejemplo, en el índice cantonal ajustado a las 14 competencias municipales, actualmente se está realizando algo similar, pero un proceso más a nivel provincial con el GAF provincial de Imbabura, para ir viendo justamente las potencialidades, debilidades y fortalecer dentro de la institución. Bueno, como parte de la acción ciudadana, que también consideramos que es un mecanismo esencial, fortalecer este proceso participativo multiactor, como mencioné anteriormente, para la construcción de política pública que contribuye a una mejor toma de decisiones. Se trabajó desde la CENESID, el servicio y la asociación en la construcción multiactor de la Agenda Nacional de Investigación en Gestión de Riesgos, la misma que plantea 4 metas, y esto va también, como podrán evidenciarlo, orientado a ese fortalecimiento de capacidades de intercambio. Ha sido una construcción conjunta de diversos talleres en los que, partiendo de las agendas globales, como es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, se ha aterrizado en 4 metas, en los objetivos que se plantean y en 50 acciones puntuales desde los diferentes actores para poder justamente contribuir a la reducción de los riesgos.
Entonces voy a mencionar algunas de las metas que son, por ejemplo, la ampliación de la comprensión de los factores subyacentes del riesgo y sus relaciones dinámicas, es decir, promover igual espacios de investigación para poder analizar estas interrelaciones. Como una segunda meta es la de impulsar la innovación y uso de ciencia y tecnología, destacando nuevamente esta importancia de garantizar simultáneamente el acceso de las personas a este tipo de herramientas. Como tercera meta es avanzar en el desarrollo de investigación aplicada en gestión de riesgos como contribución al desarrollo sostenible, priorizar las líneas de investigación que necesita el país. Como vimos inicialmente, mucho del presupuesto, del enfoque que se da, de la misma existencia de programas, no siempre se encuentran fortaleciendo, favoreciendo estas líneas que son tan importantes para la contribución de la reducción de riesgos. Y como última meta tenemos promover la transferencia de conocimiento en las redes colaborativas, es decir, fortalecer justamente estas alianzas multiactor colaborativas para incidencia tanto de la investigación como en la transferencia, no únicamente de la tecnología, sino también del conocimiento, en una democratización en la que todos tengamos acceso a la información. Y finalmente voy a mencionar a modo de conclusión algunos aspectos importantes que nos ayudan a estar dentro de un marco de sostenibilidad e inclusión. Existen brechas y recordemos que mientras mayores son las vulnerabilidades, igualmente estas se incrementan con la ocurrencia de eventos adversos. Entonces es importante que para esta disminución de brechas y vulnerabilidades estructurales se pueda garantizar el acceso a servicios y oportunidades para aportar a la reducción del riesgo de desastres. También dar cabida a la participación comunitaria y fortalecimiento local desde diferentes espacios, como un poco más en territorio. Han mencionado los ejemplos las colegas Dani y Margarita. Poder dejar capacidades instauradas, trabajar con las propias localidades, trabajar en procesos de formador de formadores para de esta manera, por ejemplo, tengo las capacidades, ya no necesito nuevamente trasladar o quizá más herramientas, sino una persona de la comunidad me puede ayudar a replicar este tipo de modelos, fortalecer mecanismos de asociatividad, que es importante, formar comunidades de aprendizaje y replicabilidad de las buenas prácticas. También para poder direccionar, apuntar a sociedades resilientes, es fundamental trabajar en el fortalecimiento de entornos más frágiles y adversos, que son quienes más necesitan de este fortalecimiento de capacidades y atención. Recordar que mientras mayor información y conocimiento existe, menores son los riesgos, y en el marco de la democratización del conocimiento, tenemos que promover y generar espacios de intercambio de experiencias, capacitación, garantizar el acceso a herramientas y canales de difusión, analizar cuáles son la contextualización del territorio donde estamos trabajando y ver qué medidas, qué mecanismos son más eficientes. Y con esto concluyo mi presentación. Agradecer nuevamente por el espacio y justamente hablando un poco del intercambio de experiencias, creo que es muy válido este tipo de espacios que ha sido promovido desde el CITE y desde Flaxo con las otras instituciones. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Igual te agradezco por haberte apegado al tiempo. Ahora voy a hacer unas breves conclusiones acerca de la mesa y luego daremos paso a las preguntas para que si tienen las vayan preparando. Las pueden poner en el chat y igual pueden levantar su mano para hacer sus preguntas. Bueno, la primera ponencia estuvo a cargo de Daniela Cruz, quien nos habló de la experiencia de la GIZ en el Laboratorio Urbano de Puerto Viejo y sus mecanismos de trabajo, específicamente en el caso del Lago San Pablo. Del Lago San Pablo, perdón, de la parroquia o de la comunidad de San Pablo. El objeto, que como objeto tuvieron la corresponsabilidad ciudadana y parte de esto también fue dar herramientas al gobierno local para la planificación urbana. Bueno, la siguiente presentación estuvo a cargo de Margarita Caiminagua, quien nos explicaba y nos presentó el tema de resiliencia frente al COVID en el noroccidente de Pichincha, en 3 cantones específicamente, y cómo se construyó esta resiliencia en las mujeres a partir de lo que ella menciona, que es la casa de la resiliencia, ¿no? Un tema muy importante que se va dando por pasos y que al final empodera a las mujeres y
y les ayuda a identificar esta violencia estructural patriarcal para así ir enfrentando diversas situaciones como el riesgo, la gestión de riesgo, el cambio climático y fenómenos adversos, como este caso, la COVID-19. Y finalmente tuvimos la presentación de Diana Benalcázar, quien nos muestra la importancia del fortalecimiento de capacidades en territorio, ya en los actores locales, quienes necesitan apropiarse de estas herramientas para poder hacer frente a los riesgos climáticos, a los riesgos por desastres naturales. Y menciona 3 elementos importantes, que es la formación, la investigación aplicada y el intercambio de experiencias. Bueno, eso es como que el resumen, ¿no? de lo que ha trabajado esta mesa, y ahora doy paso a sus preguntas. Les recuerdo que pueden poner sus preguntas en el chat o levantar la mano en el caso de... adelante, Mario. Creo que tienes el permiso. ¿Sí? Ok. Buenos días con todos. ¿Se me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Mi pregunta es enfocada más que todo a, creo que a la primera y la tercera presentación. Bueno, creo que llegamos al momento en que, con todo lo que estamos hablando, inclusive con el tema del día, ¿no? Que es la justicia climática, debemos llegar al tema de la reducción de riesgo basado en ecosistemas. En la primera presentación, en el proyecto en San Pablo, en Puerto Viejo, sí escuché acerca del tema, que lo mencionaban, creo que hicieron también algún tipo de trabajo en el tema de fortalecimiento de medidas basadas en la naturaleza, ¿no? Y en la tercera ponencia también creo que llegamos al tema del asunto, que es que no hay todavía mucha investigación, no hay mucho desarrollo en el tema de un poquito desarrollar este tema, ¿no? La reducción de riesgos basado en ecosistemas. Muy pocos municipios yo he escuchado que hablan del tema, y es más, inclusive como investigación, de que estoy en el mundo de la academia ya hace algunos años, no he escuchado mucho estos temas, ¿no? Creo que la principal, tal vez obligación, entre comillas, ¿no? Nuestra como profesionales es un poquito incidir en este tema para que se pueda trabajar en el Ecuador, ¿no? Más que todo mi inquietud iría en ese tema, ¿no? Especialmente para la tercer ponente, es en el tema de cómo podemos incidir un poquito más para que se desarrollen estos temas en el Ecuador y hacerlo más creíbles, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando hacemos investigación o hay trabajos de este tema, es cuando las autoridades, qué sé yo, los alcaldes o los prefectos o las personas que invierten en estos temas, ¿no? ONGs internacionales, puedan hacernos caso, ¿no? Y poder trabajar en estos temas que más justamente en la línea de lo que estamos hablando ahora, ¿no? La justicia climática y darle importancia al ecosistema como dice Marco Sendai, ¿no? Como un amortiguador de los desastres, ¿no? Esa era mi inquietud para este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu pregunta. Le doy el paso a Diana para que pueda responder y posteriormente a Daniela. Sí, como bien mencionaba, igual pudimos visualizar un poco en los porcentajes tanto del financiamiento asignado para la investigación aplicada en estos temas, todavía permanece como un tema que no se prioriza tanto en la gestión de riesgos como el cambio climático. Una de las acciones creo que es fundamental el accionar desde múltiples actores, y la única manera de realmente lograr una incidencia es una construcción conjunta que impulse la formulación de política pública. Como asociación, si bien se ha venido trabajando con diferentes municipios, por ejemplo, con el impulso de las ordenanzas que regula el sistema descentralizado de gestión de riesgos, que bien tiene como algunos segmentos, y se ha trabajado con 13 municipios en este fortalecimiento. Creo que son pequeños pasos que a la final sí reflejan un cambio y una incidencia en esta línea. También creo que la construcción conjunta, por ejemplo, de la agenda hábitat sostenible, el trabajar en espacios como este que se pueda intercambiar, conocer desde la sociedad civil, que son un actor fundamental, son espacios que juegan un rol bastante fundamental dentro de esta área. Gracias, Diana. Daniela, ¿estás por ahí?
son tan costosas como unos grandes proyectos de inversión que se requieren ya de recursos mucho más ampliados, sí posibilita el poder generar un conocimiento y tal vez posterior a eso réplicas que puedan tener un mayor impacto. El poder trabajar de manera articulada con diversos actores del territorio lo que permite es que se pueda mostrar en la práctica cómo es posible implementar lo que en la teoría se habla de las medidas de la naturaleza, soluciones basadas en los ecosistemas, para que se muestre realmente cómo se puede lograr hacer eso y para hacerlo sí se requieren distintos pilotos en distintos contextos, en distintas regiones, trabajando desde esa mirada con actores que puedan dar continuidad a procesos que desde el lado de la cooperación, por ejemplo, no somos un ente que va a estar permanentemente, pero sí se pueden ir generando esas sinergias para que haya mayor sostenibilidad y que eso permita fortalecer luego mecanismos más amplios. Muchas gracias, Daniela, por tu respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para nuestras ponentes? Bueno, yo tengo una pregunta para Daniela. Hablaste específicamente del trabajo para la construcción del PUCS, como un aporte desde los actores locales, en este caso desde la comunidad de San Pablo. ¿Cómo fue recibido ese aporte por parte del gobierno municipal? ¿Realmente lo implementaron? ¿Cómo se dio esta participación ciudadana? Ella, como diciendo interinstitucional, ¿no? Porque ustedes ya reconocieron las necesidades de la comunidad. ¿Cómo lo recibió el municipio? O sea, ellos ya tenían planteado una organización del territorio en el PUCS. O sea, ¿lo implementaron? ¿Se articuló? ¿Cuál fue o sea, si hubieron resistencias por parte del gobierno local o si hubieron resistencias por parte de los actores locales, de los actores territoriales de San Pablo? No, mira, ahí la clave sí fue que primero era un proceso de largo plazo, en donde como programa, nuestra contraparte directa es del municipio de Puerto Viejo, en ese caso, en el periodo en el que tuvimos la primera parte del programa, y ellos estaban en todo su proceso de desarrollo, de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y de la elaboración de su PUC, en donde no es que nosotros nos íbamos por un lado a trabajar con la comunidad y luego le dábamos el subo, sino que todo esto sí tenía que estar anclado a las directrices que como se estaba trabajando y en donde se veía como una oportunidad para el mismo municipio, porque ellos mismos eran quienes, todo el equipo municipal estaba trabajando en el desarrollo de estos instrumentos de planificación con unas definiciones claras de hacia dónde se va y demás. Y a la final el ejercicio de poder trabajar en San Pablo les daba la posibilidad a ellos de poder actualizar mucho más lo que estamos realizando en el territorio, en la computadora, y de tener ese acercamiento con un polígono de intervención muy específico, como un ejercicio de lo que se podría seguir haciendo en otros polígonos que ellos prioricen que es necesario tener este levantamiento de información y estas necesidades desde esos actores del territorio. Entonces no era un trabajo aislado, sino complementario, entonces no íbamos tampoco a trabajar en la comunidad solo como PICETA o asociaciones y tales cosas, sino que siempre se procura tener un trabajo en donde todos estamos involucrados en esto, estamos aprendiendo, es un aprendizaje conjunto entre quienes están trabajando desde el lado del municipio, quienes estamos desde el lado de la cooperación también tratando de desarrollar estos procesos que se mueven con esa sensibilidad, la participación desde las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ahí cabe el trabajo con asociación desde ese conocimiento experto en un territorio donde hay varios temas de riesgo, de construcción social del riesgo, y entonces esa mirada multidimensional y ese aporte de distintas dimensiones, ahí buscando soluciones con también esa participación de la gente, es lo que permitía que este proceso pueda ser bien recibido dentro de lo que el municipio mismo estaba haciendo y que queden algunas lecciones que ojalá luego pueda seguirse trabajando en otros espacios que tengan problemáticas importantes a resolver. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, a nombre del CITE y a nombre de las organizaciones que plantearon este primer taller, les doy las gracias a todos por su participación. Agradecer de manera especial a las ponentes y a los asistentes. Para terminar, les voy a presentar el video de cierre
de la organización general. Y eso, muchas gracias a todos por su participación, a todos y a todos. Voy a compartir el video. Creo que no puedo compartir. Yo puedo compartirlo. Ya, ok, gracias. Creo que ya le diste tú, ¿sí? ¿Lo ven ahora mi pantalla? Una parte. Es que estaba dividiendo. Espérame un rato. Ahí. Dale la mitad. Corto cuando hablamos de clima y justicia. Ayudar a otros a movilizarse por la acción climática es nuestro deber. Ahora, no mañana ni el año que viene. Permítanos hoy comprometernos todos juntos a crear un futuro justo y sostenible para todas las personas del planeta. Obrigada a todos por se tornarem líderes em clima e justiça. Thank you. Just like Organic Worldwide Teaching Day. ¿Sabías? Ese es todo. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias. Gracias.